Bueno, vamos a iniciar la unidad número 3. Acuérdense que cambié el orden, aquí me equivoqué, no le he puesto todavía la actualización, pero la unidad esta que estamos viendo, que es programación con GPUs, o introducción a la programación con GPUs, va a ser la unidad número 3, o es la unidad número 3. Es una introducción, lo que vamos a ver aquí, sobre cómo programar programar concurrentemente, utilizando el poder de cómputo que nos dan las GPUs, unidad de procesamiento gráfico. La GPU, tarjeta adicional, así como las de red, como la de escaneo, como la de, iba a decir la de sonido, pero tiene muchos años que ya las tarjetas de sonido, incluso las de red, ya vienen integradas en el motherboard. Una tarjeta externa adicional que se le va a agregar a la computadora, pero que tiene una particularidad especial. Tiene procesadores que nos van a ayudar a hacer cómputo. En este caso, inicialmente ese cómputo estaba dirigido exclusivamente al manejo gráfico de la pantalla, manejo gráfico de todo lo que fuera salida al dispositivo gráfico. Ya con el paso del tiempo, la tarjeta, lo vamos a hablar ahorita, se ha diversificado y ahora se puede utilizar para más operaciones diferentes a lo que es el manejo exclusivamente gráfico, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, algunas marcas sí nos permiten, en este caso, bueno, en particular es una, de hecho en realidad no hay demasiado, nada más hay dos grandes marcas que son la ATI y la NVIDIA. La diferencia básicamente entre las dos es que una tiene su SDK abierto, disponible para que lo puedan utilizar cualquiera, y la otra no, la otra sigue manejando su tecnología un poco cerrada, ¿sí? Entonces, bueno, de eso va a tratar esto, es una introducción sobre cómo hacer la programación utilizando las GPUs. ¿Cuál es el contenido de lo que vamos a ver aquí? Bueno, vamos a hablar un poco de manera teórica cuáles son los lugares de los cuales podemos extraer poder de cómputo, yendo de la parte más interna hacia afuera. En este caso, sin considerar la programación vectorial, que habíamos comentado que es una fuente de programación que tiene muchos años, tiene casi 20 años de existir, pero que poca gente la utiliza porque no es tan fácil hacer programación en ella. Sacando ese tipo de programación, vamos hacia afuera y ya vimos en la unidad pasada la programación multicores basada o respaldada por la tecnología de threads, ¿sí? Actualmente vamos a ver en esta unidad la programación utilizando las GPUs, que es afuera ya del motherboard, pero todavía dentro del ámbito de lo que es el motherboard. Las velocidades que se manejan de transferencia entre la tarjeta madre y la GPU son bastante buenas para permitir hacer que el dispositivo esté más cerca que otras fuentes de cómputo. ¿Cuál sería el siguiente nivel hacia afuera, el tercero? Pues serían los nodos de cómputo que estén vecinos al nodo actual, y ahí estaríamos hablando ya en un nivel de clúster, ¿sí? Entonces, en ese nivel es el que vamos a ver en la siguiente unidad. Digo, para que tengan la película completa de cómo se está estructurando esto. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita un poco en las fuentes de poder de cómputo. Luego vamos a hablar de lo que son las GPUs, como definición ya formal. Vamos a hablar de lo que es la tecnología CUDA. CUDA es la tecnología de NVIDIA, que es especial para programar GPUs. GPUs de la marca NVIDIA, por supuesto, ¿sí? Vamos a ver el modelo de hardware. Aquí nos vamos a meter un poco en entender cómo está constituido por dentro los cores, cómo están organizados desde el punto de vista de hardware, cómo es que trabajan, cómo se interconectan los diferentes elementos de hardware que se tienen disponibles, para poder entender cómo trabaja todo esto. Y vamos a ver que en las diferentes generaciones de tarjetas que hay, va cambiando y va evolucionando precisamente todo el hardware que tenemos en las tarjetas. De hecho, de las cosas que más se notan en la evolución es la cantidad de cores, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo único, también la forma en la que están organizados, la cantidad de memoria, las velocidades de los buffers, todo eso ha ido cambiando con el paso de los años, y vamos a ir viendo cómo se ha ido dando paulatinamente ese cambio en las diferentes generaciones. Vamos a ver ya, pasando al software, cuál es el modelo de programación en CUDA, cómo programamos este hardware que está ahí. Por cierto, la relación no es tan directa. Cuando nosotros vemos el hardware, nos vamos a darnos cuenta que están los fierros ahí, todo lo que sea, pero cuando llegamos al modelo de programación, el propio SDK, el propio kernel de programación de CUDA, nos envuelve todo ese hardware para que no nos compliquemos tanto y nos da una metáfora de manejo de vectores.
todo lo manejamos a través de vectores multidimensionales, 1, 2, 3, 4, hasta 10 dimensiones. Bueno, no exageré, no son 10, creo que son 8. Pero bueno, nos permite manejar toda la información de esa manera para que yo pueda trabajar mis problemas más fácilmente. Entonces me encapsula todo el hardware para que no me preocupe por esos detalles. Vamos a ver el modelo de memoria. Hay que entender cuáles son los diferentes niveles que tiene la programación en CUDA para poder saber a dónde vamos a poner los datos de nuestros procesos. Por cierto, para la sorpresa de muchos, a lo mejor les va a resultar un poco extraño, pero así funciona. La programación en CUDA está basada en threads, ¿sí? O sea que lo que vimos en OpenMP, buena parte de ello se va a utilizar aquí, al menos en los conceptos, ¿no? Cambiaría un poquito la sintaxis, pero la idea general es la misma. Y bueno, vamos a ver después, a terminar el tema con elementos de programación. Igual que en los casos anteriores, les voy a mostrar 3 o 4 programas ya hechos para que vean cómo funciona, y al terminar haremos 3 o 4 prácticas para la evaluación de la unidad. Bueno, ¿de dónde se puede obtener el nivel de cómputo? Si lo vemos desde la parte más externa, afuera de la computadora, tenemos el nivel más amplio, que es el nivel grid. El nivel grid, en realidad una grid es un conjunto de clúster que van a estar conectados de alguna manera para dar la sensación de que es una cantidad de equipos. De hecho lo es, para demostrar que es una cantidad de equipos conectados, aunque físicamente los clústeres de los que están formando la grid estén geográficamente dispersos, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese detalle. Toda la conexión entre ellos se va a dar a través de redes públicas de comunicación. Aquí en una grid hay que tener en cuenta que el nivel de complejidad para cuidar el acceso a los datos es muy alto. Entonces obviamente hay medidas de seguridad más fuertes que las que tendríamos en un solo clúster. Por ejemplo, para poder acceder o ser miembro de una grid, tenemos que tener certificados de seguridad especiales. Hay una autentificación muy fuerte, porque como es una red, el acceso es dentro de una red pública, pues prácticamente estamos expuestos a todo lo que hay en la red pública. Por eso el nivel de seguridad es muy fuerte. Salud. Utilizaban llaves en aquel entonces ya de 256 bits de seguridad, que es una llave fuertísima, ¿no? Bueno, ese es el nivel de cómputo. Aquí, en una grid, el poder de cómputo desafortunadamente no se junta, no se tiene todo en conjunto. Podemos tener nuestros clústeres por separados, y si yo quiero lanzar un programa paralelo con MPI, por ejemplo, dentro de un clúster, la grid buscará cuál es el clúster que me da los recursos que yo necesito, porque para poder lanzar un programa le tengo que decir cuántos nodos voy a ocupar, y entonces lanza la cantidad de aplicación, más bien la cantidad de instancias de mi programa paralelo en el clúster que quepa esa aplicación, ¿sí? Y que sea disponible. Entonces, pero no comparten, a lo que voy es que no comparten recursos entre un clúster y otro. Ese es el nivel más amplio de cómputo. El siguiente nivel hacia adentro, obviamente, pues es el nivel de clúster. Si se dan cuenta, este es el triangulito que representa, polígono que representa que tenemos acá, que es un clúster, ¿no? A nivel de clúster, ¿qué tenemos dentro de un clúster? Pues ya lo hemos comentado, tenemos una serie de nodos de cómputo. Cada uno de ellos tiene su propia capacidad de cómputo y están conectados entre sí a través de ¿qué? De una red de área local. Esta red de área local puede ser de entre 5 a 10 veces más rápida que la red pública, ¿sí? Entonces, bueno, aquí cada uno de estos nodos es un rectángulo de esquinas redondeadas. Dentro de cada nodo yo tengo también mucho hardware que me puede ayudar a tener poder de cómputo. ¿Como cuál? Bueno, los CPUs, obviamente. Puedo tener varios cores de CPUs en una misma motherboard. ¿Qué más tenemos dentro del nodo? Bueno, pues tenemos el motherboard, que es el pegamento que une todos los componentes. Tenemos la memoria RAM, y ahí también en el motherboard se conectan las tarjetas GPUs. Entonces, si se dan de cuenta, tenemos mucho hardware en los diferentes niveles que nos puede ayudar a hacer operaciones de cómputo, ¿sí? Entonces, en este caso, para este tema en particular, vamos a enfocarnos a ver cómo hacer
paralelismo dentro de un nodo utilizando el poder de cómputo de las tarjetas NVIDIA. Bueno, esta tabla resume lo que acabamos de ver ahorita y da más información detallada. En el nivel de hardware de la grid, el software que normalmente se utiliza se llama Globus. Es el software por excelencia, el más avanzado que hay. Es comercial, sin embargo hay varias versiones libres, entre ellas la más importante es la que Globus le tiene regalada o otorgada o prestada, no sé cuál sea la situación en la que la tengan, con el CERN de Suiza. ¿Qué tipo de concurrencia se puede dar aquí? Bueno, generalmente es paralelismo de datos. ¿Y la memoria cómo es? Pues es memoria distribuida, porque estamos hablando de que la grid pues tiene clúster en diferentes lados y por lo tanto la memoria no está junta, está distribuida en varios lados, ¿no? En el caso de un clúster, el siguiente nivel hacia abajo, tendríamos MPI como software. La granularidad ya hemos hablado, es gruesa. Se puede hacer paralelismo de control y de datos con MPI. Y la memoria también en un clúster sigue siendo distribuida. ¿Por qué? Porque aunque hablemos de un mismo SAI o de un mismo lugar físico, los nodos están separados físicamente. Por lo tanto, la memoria no se va a compartir. Si hablamos ya de nivel nodo o dentro de un nodo, multicores, podemos utilizar tecnología OpenMP con granularidad media y se puede hacer paralelismo de control y de datos. La memoria aquí ya cambia, ya es compartida. ¿Por qué? Porque todos los threads, ya lo hemos visto y lo han estado probando ahorita con los ejemplos que han hecho, todos los threads van a manejar la memoria compartida sin ningún problema, pueden acceder a ella. Al contrario, hay que establecer a veces, como lo hicieron en la práctica de ayer, mecanismos que nos permitan controlar la accesibilidad o el exceso de acceso que podemos tener a las variables, ¿no? Bueno, dentro de los cores tenemos la programación vectorial, ya le hemos comentado, que se puede hacer paralelismo de grano fino, con concurrencia de control y también hay memoria compartida. Esta técnica, a pesar de que está ahí en el hardware, pocas veces la utilizamos, ya lo hemos comentado, y también sale fuera del alcance de este curso, nada más la dejo para que sepan ustedes que está ahí, pero no la vamos a ver aquí, cómo se programa. El siguiente nivel sería en GPUs, que en este caso utilizaríamos la tecnología llamada CUDA, pero también se puede utilizar OpenCL, que significa OpenCL, Open Computing Language, que es un lenguaje de cómputo para GPUs y CPUs. El nivel de paralelismo es muy fino y se puede hacer paralelismo de control y de datos. La memoria es compartida, pero también es memoria embebida. Embebido significa que está dentro de o metido en. En este caso, cuando hablamos de memoria embebida, significa que la tarjeta gráfica de la que hablamos también trae memoria RAM, pero no está compartida con el CPU. Sin embargo, el acceso a esa memoria es muchísimo más rápido que si yo pretendo hacer memoria distribuida, por ejemplo, en un clúster, ¿sí? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta porque la velocidad, aunque hay que hacer transferencias explícitas desde la RAM hacia la tarjeta y al revés, en los dos sentidos, de la RAM hacia la tarjeta para pasar el programa y los datos, y luego de la tarjeta a la RAM para regresar los resultados, yo no voy a tener una velocidad muy diferente, la velocidad más o menos va a ser rápida, pero hay que hacer el proceso de pasar los datos, ¿sí? Sin embargo, no es lo mismo que yo maneje compartir información mediante MPI, por ejemplo, porque ahí sí nos salimos a la red pública o a la red física y, bueno, obviamente nuestra velocidad baja bastante, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de las arquitecturas y lenguajes que tenemos, ¿no? Se pueden combinar arquitecturas de computadoras, por ejemplo, podemos tener computadoras multicore con una o más GPUs, ahí estamos mezclando dos arquitecturas. Podemos tener un clúster de computadoras SMP y a su vez cada máquina tener GPUs, estamos hablando también ya de un clúster más complejo. Podemos tener combinaciones de lenguajes, utilizar CUDA, utilizar OpenCL, utilizar PGI con Fortran y OpenACC, que son algunos lenguajes que se pueden utilizar dentro de todas estas arquitecturas.
Bien, vamos a ver qué es una GPU. Bueno, una GPU, como lo dice ahí, es una unidad externa de procesamiento que se va a encargar, bueno, en sus inicios se encargaba solamente de procesar la parte gráfica, lo que les decía hace un momento, ¿no? En una computadora, y liberaba al procesador central de esta tarea. Hace 25 años las GPUs no eran, bueno, el equivalente a las GPUs de aquel entonces no se llamaban así, se llamaban coprocesadores gráficos. Era una tarjetita, un chip pequeño que venía soldado en el motherboard, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta que ya no era factible hacerlo tan pequeñito y tuvieron que crearlo en una tarjeta especial adicional, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacía ese coprocesador gráfico? Quitarle al CPU todas las tareas de cómputo necesarias para hacer esto. Ya no era necesario que el CPU se encargara de hacer ello, sino que el coprocesador gráfico hacía el trabajo y obviamente pues regresaba los resultados hacia afuera, ¿no? Hacia la pantalla, ¿no? Estos coprocesadores han evolucionado logrando grandes capacidades de cómputo que los han hecho aptos para otras tareas de cómputo, además de las gráficas. O sea, la evolución ha sido grande y obviamente pues y ahora pueden hacer más cosas que el simple manejo gráfico. NVIDIA, la compañía NVIDIA, es el principal fabricante que además de manejar estas tarjetas, hay dos fabricantes, les decía yo, ATI y NVIDIA, que por cierto ATI fue comprado hace algunos meses o años, no sé exactamente la fecha, por AMD. AMD es actualmente el dueño de ATI y bueno, han estado trabajando ahí intensamente ahí, ¿no? NVIDIA es un fabricante que ha abierto su tecnología a público general, dejando disponible la API para que pueda utilizarse por cualquier persona para desarrollar aplicaciones sin problema, y a la cual se le conoce como CUDA. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo es que llegaron a esta conclusión? Yo creo que la compañía se dio cuenta del éxito que estaba teniendo el software libre, el open source, y empezó a darse cuenta que era la gente que manejaba open source era mucha, y las comunidades suelen ser muy dinámicas y aportar mucho, y entonces dijo, ¿sabes qué? Si alguien quiere utilizar la tarjeta, órale, ahí está toda la tecnología, y además les vamos a dar facilidades para que la puedan utilizar sin pago y bla bla, y un esquema de programación bastante sencillo, etcétera, etcétera, y ha surtido buen efecto. Al principio pues tardó un poquito en caerles el 20 a la gente, pero a la vuelta del tercer año ellos ya empezaron a tener números interesantes de gente que descargaba su SDK para programar y luego ya lo utilizaba para hacer sus programas, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver la estadística que hubo durante los primeros años y luego cómo se dio posteriormente la evolución. La API, ¿qué cosa es? Bueno, es un conjunto de funciones, una librería de funciones que nos permiten más fácil la programación de la tarjeta. Yo puedo programar, en teoría, podríamos programar la tarjeta NVIDIA sin utilizar CUDA, pero entonces tendríamos que irnos a la programación a bajo nivel, cosa que obviamente pues no lo vamos a hacer porque sería dedicarle demasiado tiempo a la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Vamos a hablar de las series de GPUs que existen en el mercado. Hay tres grandes series o familias de tarjetas. Tenemos las tarjetas llamadas GeoForce, no sé si las hayan escuchado por ahí, algunos que les guste cosas de estas. Esta tarjeta está enfocada a aplicaciones multimedia básica y a juegos. Suelen ser tarjetas más o menos económicas y con rendimientos también no muy altos, pero pues que nos permite ya empezar a meternos en este tipo de tecnología, ¿no? A programar en este tipo de cosas. En nivel intermedio son las tarjetas llamadas cuadros, son tarjetas ya más profesionales, con un hardware de mejor calidad, tienen mayor obviamente poder de cómputo y son para aplicaciones de uso rudo. ¿Quiénes traen las cuadro? Todas las Macintosh traen computadoras, tarjetas cuadro, ¿sí? Y por último, la línea High Performance, que es la línea Tesla. La línea Tesla son tarjetas pensadas para cómputo científico y para operaciones muy, muy complejas. Bueno, ¿cómo han evolucionado las GPUs
Más o menos todo este avance comenzó aproximadamente ya en este siglo, a partir del 2000-2001. En el 2001 aparecen los primeros chips con muchos cores. En el 2003 ya aparecen los procesadores que son programables, los procesadores llamados CG. En el 2006 se unifican todos los procesadores en un solo tipo, ¿sí? Más o menos. En el 2007, fíjense cuánto tiempo tiene de que pasó esto, 11 años apenas. Surge CUDA. Esto fue un paso decisivo en la convergencia del modelo de programación de la CPU y la GPU. CUDA tiene como objetivo hacer que la programación entre la tarjeta, la aplicación que corre en la computadora, la aplicación standalone como le llaman normalmente, y la aplicación que corre en la tarjeta, que generalmente se le llama kernel, sea transparente en un mismo programa. Entonces logran esa integración en el 2007 con la tecnología CUDA. ¿Sí? En el 2008 las tarjetas evolucionan y manejan ya punto flotante de doble precisión. De eso estamos hace 9 años, ¿no? La normalización de operaciones en el 2010, normalizaciones de operaciones y uso de la memoria para corrección de errores. O sea, aquí ya ambos son mejoras a nivel de hardware. En el 2012 se mejora la computación irregular, la computación asimétrica, que le podríamos decir de una forma. ¿Qué es la computación asimétrica? Pues considerar que no todos los procesos o todos los cores van a hacer el mismo trabajo. Y obviamente pues van a tener diferentes rendimientos, y esto de manera natural ocasiona un desbalance en la ejecución de aplicaciones, y obviamente pues esto complica el manejo de los threads. Sin embargo, pues ellos en el 2012 ya metieron algoritmos que permitieron paliar esas diferencias que podía haber en la simetría de los procesadores. En el 2014 se unifica el espacio de direcciones de la CPU-GPU, fíjense que estamos hablando hace 3 años. La unificación es una unificación de tipo virtual, real, no es una unificación real. O sea, la memoria de la tarjeta no es una extensión de la CPU, sino que lo que sucede es que el espacio se maneja un espacio virtual que facilita el traslado de información de uno a otro, de la memoria RAM de la CPU a la memoria RAM de la tarjeta. ¿Sí? En el 2016 se crea la arquitectura Pascal, y que ya alcanza los 21 teraflops de rendimiento de simple precisión. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es un poco la evolución que ha habido hasta el 2016. ¿Qué viene ahorita? Voy a hablar ya del rendimiento comparativo entre una tarjeta gráfica de Intel y una tarjeta gráfica de NVIDIA. ¿Sí? Entonces vamos a ver las diferencias, en cuanto a velocidades, a hardware, a capacidad, y vamos a ver también la diferencia visual. Traigo ahí 2 ejemplos grabados de unos benchmark. Benchmark son programas de prueba que nos van a permitir ver la diferencia de calidad y la fluidez que va a haber en el video, para que se den cuenta de cómo trabajan, ¿no?